Aquí en el casco antiguo hemos quedado con María José Miranda, una turolense de 27 años que descubrió Roma gracias al programa Erasmus y aquí vive actualmente. Vamos a ver si es ella, yo creo que sí. María José. Sí, hola. Soy Álvaro de Aragoneses por el Mundo. Encantada. Oye, ¿qué lugar más bonito nos has traído para empezar? Ah, que sí, es también uno de mis preferidos de Roma. ¿Y dónde estamos? Estamos en Panteón, que es el mausoleo de Agripa, que lo hizo construir cuando él era cónsul. Así, ahí vemos que pone Agripa. Sí, lo hizo construir durante su tercer consulado. Dentro encontramos las tumbas de los reyes de Italia, de cuando era una monarquía y no era república como es ahora. Y también está la tumba de Rafael. Aparte, es característico el Panteón porque tiene una cúpula abierta, donde dicen que en los solsticios de verano y de invierno el sol se ve entrar, hace la sombra justo en medio. O sea que cuando llueve... También cae el agua dentro y está mojado dentro. Oye, ¿y este obelisco que vemos aquí? Es uno de los miles de obeliscos que hay en Roma y que trajeron los romanos. Los encontraréis por toda la ciudad. ¿Y qué hay más en Roma, obeliscos o pizzerías? No lo sé, casi pizzerías, creo. Habría que contarlo, ¿no? Sí. Oye, todas estas calles que rodean el Panteón son un poco como el casco antiguo de Zaragoza, ¿no? Sí, son bastante parecidas. Recuerda un poco a Zaragoza, el casco. Es turístico, es la zona turística. Pero tú no eres de Zaragoza, ¿verdad? No, yo soy de Alcañiz, de un pueblo de Teruel. Nada, me vine de Erasmus en el 2004-2005 y me encantó la ciudad y decidí volverme porque en ese momento no tenía trabajo, no tenía nada. Decidí venirme a probar suerte aquí. Estoy trabajando de profesora de español en una academia y luego hago alguna clase privada. ¿Y los italianos qué tal son aprendiendo el español? ¿Bien? Ah, se les da bien, se defienden. ¿no? Sí, sí. El primer día empiezo hablando en este ritmo y consigo que me entiendan y hacerme entender. O sea, que me dices que eres una enamorada de Roma y que por eso te volviste a... Y hay algo que no os he dicho, es que también me enamoré de un italiano por el que me he venido a vivir aquí. Tenemos que ir a otro lugar especial y muy conocido de Roma. ¿A dónde nos vas a llevar? ¿Ah? A tirar la moneda. Pues vamos. Bueno, María José, y aparte del tiempo que estuviste de Erasmus, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Roma? Hace 1 año y 2 o 3 meses que estoy aquí. ¿Y qué tal la vida por aquí? ¿Bien? Bien, pero muy diferente de la vida de Erasmus. Es diferente trabajar que venir a estudiar, que tienes más tiempo libre. Haces otro tipo de vida. ¿Y qué te dijo tu familia cuando les dijiste que te venías para aquí? No les pareció nada de bien. ¿Ah, no? No, sobre todo porque no sabían que tenía una pareja y que me fuera sin trabajo, sin nada. Por una persona, pues no, fue mucho de su agrado. ¿Y vives con tu novio? Sí, vivo con él. ¿Con él? Y con 3 personas más. ¿Y con 3 personas más? Sí. ¿Italianos? Italianos todos. ¿Y qué tal la convivencia? Muy bien, estoy muy contenta. Son italianos, más o menos son como nosotros, no es que seamos muy diferentes, pero os puedo decir como cosa característica que les encanta hablar de cocina, de fútbol, de política, pero lo del fútbol es como en España, también se habla de fútbol. ¿Y la cocina y la política te interesan? La cocina, me gusta mucho cocinar, entonces sí que me interesa, y la política, pues también. ¿Y si te da bien la pasta y la pizza? Sí, sí. ¿Haces las pizzas La pizza tú? no, la pizza no se hace en casa. Y dicen que la pizza se come en un horno de leña, entonces en casa no, ahora mismo no se tiene horno de leña. Bueno, y además me han dicho que los italianos, cuando salen a ligar, salen a saco. ¿Es cierto Bueno, esto? es un poco tópico, pero, por ejemplo, tengo uno de mis compañeros que entraría dentro de ese tópico y las otras 2 personas que viven no son tan habladores. ¿Dónde estamos? Que veo que se escucha el sonido del agua. Aquí os había traído a Fontana de Trevi. Aquí siempre hay un montón de gente. Vengas cuando vengas, encuentras un montón de gente. Incluso una vez vi como pedía el matrimonio a una chica aquí. Por la noche, muy bonito, con el anillo. ¿Y nunca nadie se ha intentado meter dentro de la fuente? Sí, muchas veces salen noticias de que la gente intenta meterse. Pero antes de que metan el pie, ya está algún carabinieri y alguna gente de la policía que lo intenta bloquear. Bueno, pues vamos a tirar la moneda, Sí, ¿no? Que para eso hemos venido. No te puedes ir de Roma sin tirar la moneda a la Fontana de Trevi. ¿Qué supone tirar la moneda? Supone que así en un futuro volverás a Roma, aunque sea de turista, para vivir. Perfecto, ¿y hay alguna forma de tirarla? Sí, hay una forma especial. ¿Hay que ponerse de espaldas? Hay que ponerse de espaldas, coger la moneda con la mano derecha
y tirarla sobre el hombro izquierdo. Perfecto, bueno, vamos a tirarla. Vamos a probar. Va. Y con todas estas monedas, ¿qué es lo que hacen? Dice que las recoge el ayuntamiento y una vez a la semana o 2 veces a la semana y las donan a Cáritas y ONGs. Bueno, María José, y veo que para terminar nos has traído aquí a la Plaza de España. Sí, aquí estamos. Estamos en la escalinata de Piazza España, que se llama escalinata de Trinità dei Monti. Aquí tenemos la calle, digamos, más turística y comercial de Roma. Enfrente de nosotros tenemos a Via Condotti, esta Via Condotti, que es donde están las tiendas como Gucci, Saint Laurent. Lo más caro de Roma. Dior, sí. ¿Y tú sueles ir por ahí a pasear o no? Pasear sí, pero comprarlo. No me puedo permitir un bolso de 1.000 euros. ¿Has llevado a tu novio a las fiestas de Alcañiz? Sí, alguna vez ha venido para Semana Santa Alcañiz. Pero por ejemplo ha venido también a las fiestas del Pilar, ha venido también a las fiestas del pueblo de mi madre y cuando vino para Semana Santa casi lo convencí para salir a tocar el tambor. El pueblo de mi madre se llama Torrecilla de Alcañiz, es un pueblo de 500 habitantes, pero con el que me siento muy ligada porque cuando estoy allí, voy a cenar a comer con mis abuelos todos los domingos. Que está al lado de Alcañiz, supongo. Está a 15 kilómetros de Alcañiz. ¿Y le gusta a tu novio todo aquello? Le encanta la marcha, le encanta cómo somos, le encanta lo abierta que es la gente. Pero por lo que veo, finalmente os quedáis aquí en Roma, por lo menos por el momento. Por el momento sí, estamos aquí. Veremos a ver cómo van pasando los años y veremos lo que hacemos. ¿Y tenéis planes de iros a vivir juntos? ¿Solos? Solos. Vivir juntos ya vivimos, pero sí, supongo que con el tiempo sí que nos iremos a vivir solos. Veo que estás muy enamorada del romano. Sí, sí. Bueno, pues María José, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Espero que nos veamos en la fiesta de Alcañiz. O en el Pilar, o en Semana Santa. Si queréis venir a Alcañiz, seguramente estoy por allí. Perfecto, pues que vaya bien y muchísimas gracias por todo. A vosotros. Chao, que vaya Chao. bien.